Hola estimados alumnos de cuarto, el día de hoy vamos a continuar con la clase que estábamos trabajando, el mismo tema que estábamos trabajando la clase pasada, sobre las hegemonías y todo esto. Y bueno, terminamos de ver la Primera Guerra Mundial en la clase anterior. Ahora vamos a pasar con nuestro siguiente evento bélico, por así decirlo, que es lo que manejamos en este tema, que es la Revolución Rusa, ¿vale? Entonces, empezando, lo primero que habría que marcar de la Revolución Rusa es un poquito cómo era Rusia antes de que empezara la revolución para entender todas las problemáticas, ¿no? Lo primero que tenemos es el sistema de gobierno. Rusia estaba bajo un sistema que se llamaba la autocracia zarista. Zarista viene de la palabra zar, que acuérdense que significaba emperador, como ya lo hemos comentado en algún momento. Y la autocracia, acuérdense que también habíamos visto esta terminación de cracia como poder, significa que el poder está dentro de la misma persona que gobierna, es decir, como que es una especie de círculo vicioso entre que el que gobierna tiene poder porque él mismo gobierna, ¿vale? Entonces, básicamente significa que estamos en una especie de absolutismo en el cual, pues el zar, por eso zarista, es el que dirige absolutamente todo y pues tiene control de cualquier situación de gobierno y demás, ¿de acuerdo? Dicho eso, bueno, el zar junto con la nobleza en Rusia era quienes se encargaban de controlar absolutamente todo, ¿de acuerdo? Entonces los nobles eran los que eran en la mano derecha del zar, lo cual ya nos habla de un cierto atraso en cuestión política si lo quisiéramos comparar a la Rusia zarista con los otros gobiernos que había ya en ese momento, debido a que ya para este momento la mayoría de Europa está en sistemas de gobierno en los cuales la burguesía tiene cada vez mayor poder. Sí, todavía la nobleza está por ahí, pero realmente los burgueses ahora son la mano derecha de los gobernantes o de los emperadores, y aquí en Rusia la burguesía es un grupo muy pequeño, y de ahí pasaremos al siguiente punto, debido a que Rusia está en un atraso muy fuerte, tanto económico como industrial. Las formas de producción en Rusia, la alimentación y todo ese todo sigue siendo al estilo prácticamente medieval. Es decir, Rusia sigue dividida en feudos. Feudos, esta parte de terreno que habíamos comentado en algún momento, que se le entregaba a los nobles. Entonces los nobles siguen teniendo la mayor parte del control de las zonas agrícolas, por ejemplo, las zonas de cultivo y demás. Y por otro lado, en el sector industrial prácticamente no hay impulso a la industria, ¿de acuerdo? Hay muy pocos empresarios, hay muy pocas empresas como tal, y pocas cosas realmente están manufacturadas en fábricas. La mayoría todavía sigue siendo una producción artesanal, como les digo, prácticamente un estilo medieval. Esto entonces se genera que conforme el mundo va avanzando, Rusia se va atrasando, y esto provoca también que tengamos una situación de pobreza. Ojo, pobreza no significa lo mismo que estén muriendo de hambre. La gente tenía que comer, la gente tenía con qué alimentarse, por así decirlo. Pero no tenían con qué comprar cosas o cubrir gustos o cosas de estilo. Los campesinos tenían trabajo, tenían alimento, pero no tenían como tal, pues, capacidad económica para movilizar todo esto. Esto hablando de un mundo que ya está metido en el capitalismo al 100%, pues significa que Rusia no tiene un poder económico real y que la economía rusa está descontextualizada o separada del resto del planeta, en buena medida. Por otro lado tendríamos también que hay derrotas rusas bastante importantes, y una de estas, que es más reciente, sería la derrota en la guerra de Crimea. La guerra de Crimea fue una guerra en la que Rusia trató de quitarle la península de Crimea, de ahí justamente el nombre de esta guerra, a el Imperio Otomano, y desde ahí se enfrentaron. Si se acuerdan, cuando hablamos en la Primera Guerra Mundial, que como de pilón, de alguna forma se enfrentan el Imperio Otomano y se declara la guerra contra Rusia, y los dos países empiezan a pelear cuando no tienen nada que ver realmente en el conflicto, bueno, es por esto, hay resentimientos del pasado, ¿de acuerdo? Entonces, en esta guerra, el Imperio Otomano recibe apoyo por parte de Inglaterra y de Francia, que luego se van a hacer aliados de Rusia, pero en este momento son sus enemigos, por el simple hecho de que no les conviene que Rusia se adueñe de esta península, porque es una península muy importante dentro del Mar Negro. El resultado final, o el resultado al final que nos interesa, es que Rusia termina siendo derrotada, y esto deja muy mal visto al gobierno, no solamente frente a otros países, sino también frente a su propio pueblo. Frente a toda esta problemática que tenemos de sistema de gobierno y demás, empiezan a aparecer en Rusia partidos políticos, que más que partidos políticos como los que nosotros conocemos aquí, que participan en las elecciones y buscan conseguir el poder y cosas de ese estilo, realmente son partidos o son clubes de gente que tiene ideas políticas, gente educada, preparada. Algunos de ellos, o prácticamente todos, son nobles. Tenemos también algunos burgueses por ahí que no les gusta ese sistema de gobierno, que se dan cuenta justamente el atraso que tiene Rusia en comparación a los demás países, y proponen soluciones para esto. De estos partidos políticos había cientos. Sin embargo, de los tres principales son los que tendríamos aquí.
el Partido Social Revolucionario Ruso, el Partido Democrático Constitucional y el que más nos va a interesar o el que más vamos a trabajar es el Partido Obrero Social Demócrata Ruso, que básicamente este Partido Obrero Social Demócrata Ruso también ha llamado el Partido Comunista, ¿de acuerdo? Entonces, este Partido Social Demócrata Ruso, que es el que más nos interesa y que era como la segunda potencia, siendo, por eso les pongo en ese orden, el primer lugar en fuerza política era el Social Revolucionario, el tercero era el Partido Democrático Constitucional y el segundo, que tenía bastante también apoyo, era el Partido Socialdemócrata. Este Partido Socialdemócrata, entonces, a su vez, estaba subdividido en dos grupos distintos, o tenía dos bandos, por así decirlo, dentro del mismo movimiento, que eran entonces los mencheviques y los bolcheviques, siendo los mencheviques los moderados y los bolcheviques los radicales. Los dos quieren llegar al comunismo, los dos siguen las ideas de Marx, que ya habíamos planteado esas ideas de Marx anteriormente, lo habíamos hablado en otros temas, de llevar un sistema en el que no existieran las clases sociales, la división por economía y todo eso iba a desaparecer. Sin embargo, los mencheviques quieren conseguir esto a través de una forma paulatina, poco a poco, avanzando primero a una revolución socialista, y de esta revolución socialista, que es como más tranquila, más controlada, pasar a una revolución comunista, en la cual ya acabaríamos con todas las clases sociales. Mientras que los bolcheviques quieren pasar de inmediato a todo esto. Estos dos movimientos van a ser muy importantes y los vamos a retomar más adelante. Pero es importante que ubiquen bien que este partido estaba dividido de esta forma. Continuando un poquito con antecedentes de la Revolución Rusa, otro evento relacionado con una guerra que causó problemas al gobierno ruso fue la llamada Guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905. Esta guerra se libró entre Japón y Rusia por deseos territoriales de alguna forma. Japón, como ya lo hemos platicado en uno de los primeros temas que tuvimos en el curso, Japón es un país súper pequeñito, y además de ser pequeñito, de ser una pequeña isla, un grupo de islas básicamente, es un archipiélago, habíamos comentado que casi el 80% o poco más del 80% de la corteza terrestre que ocupa Japón son zonas montañosas o zonas volcánicas que no permiten el cultivo, de tal forma que a Japón le falta tierra. Y en esta época, 1904, Japón ha pasado por un periodo de modernización en el que se ha hecho cada vez más poderoso, ha ido creciendo, consiguiendo nuevas tecnologías, cambiando de sistema de gobierno y todo esto, y Japón se vuelve una amenaza para los otros países que están en la zona asiática. Para los europeos es más bien una especie de socio comercial. El problema es que Rusia, como ya lo hemos visto en el mapa, llega hasta el lado de Asia, ¿de acuerdo? Es un país gigantesco. De tal forma que Japón se convierte en una competencia directa. Japón entonces tiene las intenciones de adueñarse de un territorio que se llama Manchuria y de las famosas Corea, que ahorita se han puesto de moda porque justamente se murió el líder de Corea del Norte, ¿no? Entonces, bueno, Manchuria es una zona que actualmente le pertenece a China, está en el norte de China y es prácticamente la frontera entre Rusia y China. En aquella época era lo mismo, de tal forma que lo que deciden los japoneses es atacar Manchuria y adueñarse de Corea. Corea no tiene problema, pero en Manchuria es donde los rusos van a reaccionar. Los rusos entonces van a mandar fuerzas terrestres a través de este gigantesco tren, que ya habíamos visto alguna vez también en mapas, que cruza todo el territorio de Rusia, este tren que se llama el tren transiberiano, porque pasa por Siberia, y llega hasta Asia. Allá en Asia, en Manchuria justamente es donde se acaba el tren, bajan las tropas terrestres rusas a enfrentarse a los japoneses. Y por otro lado, los rusos van a mandar una flota. Nada más que esta flota se va a enfrentar al problema de que le tiene que dar la vuelta prácticamente a todo el planeta para llegar a Japón. Por lo tanto, se va a tardar bastante en llegar. Sin embargo, aunque hubiera llegado antes, el resultado hubiera sido prácticamente el mismo. Los japoneses, como podemos ver en la imagen que les pongo aquí de fondo, logran derrotar completamente a los rusos. Aquí vemos justamente un soldadito ruso con su típico sombrero, de estos que tienen piel de castor. Y acá en la parte superior vemos a un japonés muy heroico ahí, saltando sobre las trincheras rusas. El resultado es que Rusia es completamente aplastado en estos combates terrestres. Y por otro lado, aquí en la imagen podemos ver también como un barco japonés está hundiendo completamente a un barco ruso. Podemos ver incluso en la misma imagen la diferencia de tecnología. Rusia parecía ser un gran imperio, pero la realidad es que es un gigante con pies de plomo. No tiene realmente el poder necesario y Japón al contrario se ha ido modernizando durante años, de tal forma que al enfrentarse la poderosa marina japonesa que apenas va apareciendo en esta época, que apenas se está desarrollando, logra aplastar a Rusia, ¿no? Esta bandera que les señalo aquí que es de Rusia es la bandera de la marina rusa, ¿no? Es específica de ese grupo.
El resultado entonces es que Japón es victorioso en estas batallas, se adueña obviamente de Manchuria y de Corea, logra conservar esos territorios y pues los rusos quedan completamente humillados, no solamente frente a los japoneses, sino ante la comunidad internacional, y se demuestra que Rusia está en una situación que para nada era la que presumían de ser un gran imperio y cosas de ese estilo. Por si fuera poco, 1905 es como el año maldito para los rusos, porque en ese mismo año, después de la derrota sufrida contra los japoneses, el pueblo se harta de todo esto, ¿no? Las derrotas militares de Crimea y de Japón hacen que el pueblo esté muy molesto con el gobierno. Además de todo, empieza a haber hambre, empieza a haber problemas, hay un invierno muy crudo en ese momento que causa mayores problemas a la población. De tal forma que la gente, harta de todo esto, empieza a organizar huelgas. La huelga que estalla principalmente va a ser en la ciudad de San Petersburgo, la única ciudad industrializada, es decir, la única ciudad que tenía fábricas en Rusia. Entonces, en esta ciudad, los trabajadores de las fábricas, el 3 de enero, van a levantarse en armas en contra de su gobierno, ¿de acuerdo? Todavía en esos momentos se está librando la guerra contra los japoneses, y además de todo, ahora el gobierno se enfrenta a una huelga, ¿de acuerdo? Dije que levantarse en armas es un error. Más bien esta gente que se está manifestando, o estos huelguistas, van de forma pacífica, son tranquilos, no están haciendo sus gritos, a lo mejor rayan algunas cosas, rompen algunas cuestiones de ese estilo, pero no están realmente combatiendo en contra del ejército. Esta gente entonces avanza en dirección al que es conocido como el Palacio de Invierno. El Palacio de Invierno sería el equivalente al Palacio de Versalles para Francia, es decir, es el palacio donde vivía la familia real. Cuando llegan allá, entonces los manifestantes empiezan a gritar que salga el emperador o que salga el zar Nicolás II, que en ese momento ya es el gobernante, y que cumpla sus demandas. Sin embargo, les contestan: ay, joven, regrese más tarde porque ahorita el zar no está, ¿no? Gracias por participar. La gente obviamente se enoja, empieza a subir de tono todo esto, y la guardia del rey, la guardia del zar, sale a abrir fuego contra los manifestantes, es decir, con armas tal cual, ametralladoras y demás, salen a disparar a la gente y se provoca lo que se llama el Domingo Sangriento, ya que los soldados no se quedaron ahí nada más, sino que fueron persiguiendo a la manifestación. Cuando iban huyendo de ellos, los fueron persiguiendo por toda la ciudad y mataron a muchísimos civiles, ¿de acuerdo? Justamente aquí en la imagen lo que podemos ver es la entrada del Palacio de Invierno, custodiada por la caballería de la Guardia Real, la Guardia del Zar, ¿de acuerdo? Este evento entonces va a hacer que la gente se harte y va a haber una serie de motines militares a lo largo de todo el territorio de Rusia, principalmente en San Petersburgo, que en ese momento funciona como la capital. Moscú se va a convertir en la capital de Rusia hasta después de la Revolución Rusa, ¿de acuerdo? La de 1917. La cuestión entonces es que este motín militar va a ser por parte de varios militares, deciden acabar o dejar de obedecer al gobierno y se ponen en contra del mismo gobierno, en contra del zar, y empiezan a apoyar a los manifestantes. Junto con ellos también se levantan en armas nacionalistas polacos y finlandeses. Polonia y Finlandia le pertenecían a Rusia en esta época, la mayor parte de Polonia le pertenecía a Rusia. Viendo el caos, aprovechan la situación y estos nacionalistas se levantan en armas para luchar por la independencia de Polonia y la independencia de Finlandia, ¿de acuerdo? Finalmente la población también va a decidir organizarse en lo que se van a ser conocidos como los soviets. Se crean los soviets. ¿Qué es un soviet? El soviet básicamente podríamos decir que es una especie de sindicato, una especie de grupo de apoyo entre los mismos trabajadores que buscan organizarse de una forma mejor para, en este caso, como estamos levantando en armas, para exigir mejor al gobierno y organizarse en el combate que viene, ¿de acuerdo? La situación es que el gobierno no es capaz de controlar a la población. La gente se levanta desde el 3 de enero de 1905 y ya estamos en octubre y la gente sigue levantada en armas. Hay combates por todas partes de Rusia, ¿no? En esa revolución. El gobierno está desesperado porque no logra calmar a la población y entonces el zar Nicolás II decide escribir algo llamado el Manifiesto de Octubre. Este Manifiesto de Octubre lo que hace es escribir una serie de promesas que el gobierno va a cumplir para que la gente se calme de alguna forma. Sin embargo, estas promesas básicamente eran respeto a la persona y a las libertades religiosas también. Entonces,
se le va, ya la gente en ese momento todavía era ocupada como si fuera una especie de posesión, porque le pertenecían a los nobles. Acuérdense que los nobles eran los que tenían los feudos, entonces eran como una especie de propiedad. La población, la gente era una especie de propiedad de los nobles. En estos momentos entonces el zar se compromete que se va a respetar a la persona. Luego por otro lado se propone también la libertad de religión. Ahí era una cuestión de que Rusia no permitía otras religiones más que la cristiana ortodoxa, ¿de acuerdo? No son los mismos que los católicos, es una distinta forma de cristianismo, ¿de acuerdo? Se va a dar también libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de asociación. No, entonces se van a permitir que existan periódicos que hablen en contra del gobierno, eso significaría la libertad de expresión. Se va a permitir que tú puedas reunir con la cantidad de personas que tú quieras, es la libertad de reunión. Antes estaba prohibido, así como estamos ahorita, ¿no? Con la cuarentena, pues algo parecido. No podía haber reuniones de más de 40 personas en Rusia en aquella época. Luego, por otro lado, también se va a permitir la libertad de asociación, es decir, de poder crear partidos políticos para buscar participación política, evidentemente, dentro del gobierno. También el gobierno propone la creación de la llamada Duma. La Duma básicamente sería el equivalente al INE aquí en México, es decir, una secretaría de gobierno encargada de organizar las elecciones. Y entonces la Duma va a funcionar como esta representación del pueblo para poder llamar a elecciones futuras. Entonces se hace la promesa de que en Rusia va a haber elecciones por primera vez en toda su historia. Por último, el zar Nicolás II se compromete a crear una constitución política. Es decir, ya no va a ser una autocracia, sino que Rusia se va a convertir en una monarquía constitucional, va a tener una constitución que limite el poder del zar. La gente cuando lee este manifiesto evidentemente dice: oye, esto es una maravilla, el zar está accediendo a nuestras demandas, va a cumplir todo esto, es excelente, ¿no? Es una gran idea supuestamente la gente. Y sí, evidentemente es una gran idea. El problema es que, como suele suceder, el gobierno no cumple nada de esto, ¿de acuerdo? Y lejos de cumplir todas estas situaciones, lo que va a hacer el gobierno es, una vez terminada la guerra contra los japoneses, trae de regreso el zar Nicolás II todas sus tropas sobrevivientes o todas las tropas que combatieron allá y las trae para enfrentar a la población que estaba levantada en armas en ese momento. Con este ejército que trae, que ya la población se había calmado un poco, este ejército lo ocupa entonces para hacer detenciones de trabajadores y líderes. Todos los que participaron dentro de la revolución de 1905 son sometidos, capturados, encerrados, ejecutados y demás. Todo lo que sea necesario para desaparecerlos. Y esto es para acabar con los líderes y con los principales del movimiento. Pero para calmar a la gente, les vamos a dar también algo que se conoce comúnmente como un chivo expiatorio. Es decir, les vamos a dar a alguien para que se desquiten contra él. Y en este caso, pues, los eternamente ocupados como chivo expiatorio van a ser los judíos. Rusia es sumamente racista, para que vean que no es un invento de los nazis esto de matar judíos, es de todo el mundo, ¿no? En España hubo, en Francia también hubo situaciones de ese estilo, en Inglaterra en menor medida, pero también los hubo, y en muchos otros países europeos se presentó esto. Y aquí en Rusia tenían un nombre especial para matar judíos, que se llamaba pogromo. El pogromo, o la palabra pogromo, significa destrucción o incineración. Y tal cual era lo que le hacían a los judíos. Algunas veces los golpeaban simplemente, les quitaban sus cosas, los robaban, los asaltaban. O en otras ocasiones, que era lo más radical, era que se quemaban tal cual las casas, se destruían sus negocios, cosas de ese estilo. Total, se hace ese tipo de situaciones para que la gente se calme. Si han visto, por ejemplo, la película de La Purga, pues es un concepto parecido. Matas gente para que estés tranquilo de alguna forma el resto del año, y es la misma idea. Se les permite a la gente desquitar o sacar su ira, su enojo contra una población minoritaria y despreciada por mucha gente, que eran los judíos en ese momento, ¿vale? Muy bien. Total, la revolución en 1905 termina con el resultado de que la gente no consigue lo que buscaba y simplemente se pierde esta revolución y el gobierno vuelve a tomar control de esto. Pero el gusto le va a durar poco al gobierno, porque durante 12 años va a gobernar el zar Nicolás II como se le antoje, hasta que llega la revolución de 1917. La revolución de 1917, spoiler, esta sí va a ganar, esta sí va a tener triunfo. Lo que va a suceder es que la gente se va a levantar otra vez en armas, y en este caso, otra vez, una de las razones principales son los problemas con una guerra. En este caso, no cualquier guerra, la Primera Guerra Mundial. Rusia lleva para este momento 3 años metido en la Primera Guerra Mundial, y Rusia no ha hecho más que cosechar derrotas, como lo vimos anteriormente, ¿no? En la parte anterior del tema.
le ha ido bastante mal, ha perdido varias batallas, ha sido aplastado por Alemania una y otra vez, y por otro lado también están empezando a faltar los alimentos, el invierno llega y si no hay alimentos en Rusia en el invierno, pues te mueres directamente, falta el carbón, faltan medicinas, porque todos los recursos militares, o más bien todos los recursos de la nación, se están destinando a cuestiones militares. Entonces la gente empieza a morir y bueno, como ya hemos mencionado y creo que he dicho muchas veces esta frase, hay una frase que dice en política: si le das de comer a la gente, bailarán para ti, y si no les das de comer, te van a matar, ¿no? Básicamente, entonces ese es el problema. Además de esto de que el pueblo, las clases bajas, están enojadas, están molestas en contra del gobierno, tenemos por otro lado que también la aristocracia, es decir, la nobleza y los pocos burgueses que existen en ese momento, están hartos del mal gobierno, ¿de acuerdo? Ya están hartos de que Nicolás II sea tan pésimo gobernante, que solamente les haya estado dando por todos lados derrotas constantemente y que no esté consiguiendo nada positivo. Además, la gente tiene un enojo particular y enfocado, o esta gente de la aristocracia, los nobles y los burgueses, tienen un enojo particularizado contra un personaje llamado Gregory Rasputin. ¿Quién es Rasputin? Probablemente alguno de ustedes lo conozca, pero este es un personaje que es un sacerdote negro, es decir, un sacerdote satánico. Este hombre argumentaba tener poderes curativos y funcionaba como una especie de curandero en Rusia de aquella época. Y para conseguir sus poderes, supuestamente, como los conseguía de Satanás, pues había que tener una vida con todo tipo de destrampas, ¿no? Entonces se la vivía borracho el hombre, se la vivía en orgías y cuestiones de ese estilo, y entonces de ahí sacaba supuestamente su poder. Pues bien, este estilo de vida tan alocado de Rasputin lo hace bastante famoso, la gente acude a él. Y para ese momento, la familia real, la familia del zar Nicolás II, tiene un problema bastante grave. Que su hijo, el más pequeño, Alexei, que lo tenemos aquí en la imagen de acá. Estas imágenes creo que me faltó explicarlas, pero bueno, las explico ahorita. Este que está acá arriba es el escudo del Partido Socialdemócrata Ruso. Y aquí tenemos entonces al buen Nicolás II. Tendríamos acá a su esposa, es así, Alejandra. Tendríamos aquí a Olga, la hija mayor, a Tatiana, María, Anastasia, la famosa Anastasia que supuestamente sobrevivió, y por otro lado tendríamos también a Alexei o Alejandro. Bien, Alejandro tiene un problema bastante grave, que su sangre no coagula. Si el niño se llega a cortar, se llama hemofilia la enfermedad, si el niño se llega a cortar o llega a tener alguna herida, incluso un moretón, puede ser letal para él porque su sangre no llega a coagular en ningún momento. Entonces, tal cual, si se para un día de su cama y le patea con el dedo chiquito, le patea la pata a la cama, se muere, ¿no? Porque su sangre no logra coagular en ningún momento y eso le provoca un derrame. Bien. Este problema hace que los rusos, la familia del zar haya llevado por todos lados al niño para que traten de ser curados, pero no lo consiguen. Y ya como último recurso van con Rasputin. Rasputin entonces ve al niño y milagrosamente el niño se cura y deja de tener estos padecimientos, ¿de acuerdo? Se le controla las hemorragias y se vuelve un niño feliz, un niño sano, ya sin ningún problema, porque era muy enfermizo por esta situación. De tal forma que Nicolás II decide tomar a Rasputin como su consejero mayor, ¿no? Y lo tienen con él con el tiempo. Pareciera ser que también, estos son como chismes de palacio, parecía ser que Rasputin se acostaba con las niñas o acosaba a las hijas de Nicolás II, y esos Nicolás II como que lo ignoraba de alguna forma, y por otro lado también tenía cierto contacto, también parecía ser sexual, con la misma Sarisa, es decir, la esposa de Nicolás II, que era Alejandra, y entonces bueno, parecía ser todo esto, eran como chismes del palacio. El resultado final es que la aristocracia y la burguesía están hartos de él y deciden organizar un complot para matar a Rasputin. En primer momento lo invitan a cenar, le dan una pasta, un espagueti, pero estaba envenenado y aparentemente Rasputin me había muerto ahí, pero cae como inconsciente. Luego se levanta, van y le dan un tiro, pero se escapa, se echa a correr, lo alcanzan, lo agarran a golpes, le dan un disparo en la cabeza, le amarran una cuerda en la cabeza, lo cuelgan, en el cuello más bien, lo cuelgan, y ya después de colgado lo avientan en un río congelado para que ahora sí se muera de forma definitiva, ¿no? Entonces parece que sí tenía como alguna especie de poder supremo este hombre. La realidad es que los disparos que le dieron, menos el de la cabeza, no fueron letales, y por otro lado pareciera ser que el hombre tenía una especie de resistencia especial para el veneno que ocuparon en su contra, que era algo que se llamaba cianuro, y entonces bueno, parece ser que Rasputin tiene una resistencia genética a ese tipo de veneno, y por eso pues solamente lo dejó borrachísimo, pero no lo mató, ¿no? Entonces básicamente sería eso. ¿Qué más entonces?
El gobierno, pese a todas estas problemáticas y este complot de las aristocracias en contra del mejor aliado de Nicolás II, su consejero más cercano, además de esto, el gobierno está tomando racionamiento de alimentos, es decir, limita la comida para la gente, y esto provoca que empiecen a haber manifestaciones nuevamente en la ciudad de San Petersburgo en el mes de enero. Estas manifestaciones ya no solamente son del pueblo, también el ejército se une a la manifestación, como podemos ver aquí en la imagen superior, donde tenemos soldados rebeldes que están hartos de luchar en la Primera Guerra Mundial, y esto hace que Nicolás II trate de recurrir a los nobles, pero los nobles le dicen, no, vete a la fregada, te odiamos, y entonces lo que sucede es que finalmente el zar, en marzo, tiene que renunciar, pierde todo tipo de apoyo de cualquier parte de la población y renuncia o abdica al trono, ¿de acuerdo? Y empieza un gobierno provisional en el cual en inicio un noble va a gobernar que se llamaba el príncipe Grigor Lvov. Lvov entonces empieza a gobernar el país en marzo de 1917, pero Lvov quiere seguir con la Primera Guerra Mundial, y esto lo hace poco popular, porque una de las razones del descontento de la gente es que ya no quieren estar en la Primera Guerra Mundial, de tal forma que Lvov entonces es obligado a renunciar también, y llega un segundo gobierno provisional de un personaje llamado Alexander Kerensky. Este es Alejandro Kerensky o Alexander Kerensky. Entonces, este personaje empieza a gobernar Rusia de forma temporal, y como podemos ver aquí entre los paréntesis, él es el líder del movimiento menchevique, ¿no? De este grupo dentro del Partido Socialdemócrata Ruso, Obrero Socialdemócrata Ruso, que habíamos mencionado que son comunistas. Bueno, pues ese es el líder de este movimiento. Entonces, los comunistas llegan al poder. Sin embargo, la otra parte del movimiento comunista, los bolcheviques, que acuérdense que son los radicales, estos eran los moderados y estos son los radicales. Entonces los radicales se ponen en contra de Kerensky. Estos radicales, estos bolcheviques, están dirigidos por un famoso personaje llamado Lenin. Lenin, cuyo nombre real es Vladimir Ilich Ulyanov, porque bueno, Lenin era su apodo, toma el poder del partido del movimiento bolchevique y empieza a oponerse poco a poco a Kerensky. Pasamos entonces a lo que sería la revolución socialista. En primer momento, Kerensky se tiene que enfrentar a un golpe de estado militar, ¿de acuerdo? Los militares del país no quieren que los comunistas estén en el poder, entonces los militares rusos se ponen en contra de los comunistas y se levantan en armas en su contra, ¿de acuerdo? Sin embargo, Kerensky va a tener un aliado que no esperaba, que son los bolcheviques. Es decir, los bolcheviques, aunque odian a Kerensky, odian aún más a los militares, de tal forma que Lenin decide apoyar a Kerensky para salvarlo o frenar de este golpe de estado, ya que no quieren que lleguen los militares al poder. Hecho esto, entonces los bolcheviques, una vez que han derrotado a los militares con su famoso ejército rojo, que ahorita lo vamos a mencionar, llaman entonces a la creación de algo llamado el Comité Militar Revolucionario, que básicamente es una junta que llama Lenin para empezar a crear el ejército rojo como tal y derrotar a Kerensky, cosa que se va a conseguir, y el ejército rojo consigue derrotar a Kerensky y quitarlo del gobierno. Con esto entonces, evidentemente, Lenin sube al poder y empieza el gobierno llamado Soviet, ¿no? El gobierno soviético, tomando la idea de los antiguos soviets, esa especie de sindicatos que les había mencionado, que se crean desde 1905, pues toman el mismo concepto, porque según Lenin, todo esto va a ser una especie de cofradía o apoyo entre todos. Si se acuerdan un poquito de cuando hablamos de la Comuna de París, bien, Lenin le prometía eso a la gente, que eso iba a ser un trabajo comunitario entre todos. El 17 de noviembre de 1917 sucede esto. Lenin va a organizar la primera, la segunda y la tercera internacionales comunistas, que si se acuerdan un poquito también habíamos hablado de esto, que eran reuniones de líderes comunistas de todo el mundo, se reunían para organizar la llamada Revolución Mundial, cosa que nunca sucedió, pero se dieron estas tres reuniones durante el gobierno de Lenin. Por otro lado, tendríamos también que aparece un tratado de paz que se llama el Tratado Brest-Litov. El Tratado Brest-Litov es un tratado de paz entre Alemania y la Unión Soviética, o el inicio de este gobierno soviético que estamos mencionando. Esta paz se va a firmar entre estos dos países debido a que la Unión Soviética, una de sus grandes propuestas, bueno, todavía no le podríamos decir Unión Soviética porque eso va a ser hasta la Constitución del 21, pero bueno, la idea es que este gobierno soviético, una de sus grandes propuestas es salirse de la guerra. De tal forma entonces que se firma este tratado en el que
Rusia o el gobierno soviético le entregan algunos terrenos a Alemania, y de esta forma Rusia sale de la Primera Guerra Mundial, y entonces Alemania se puede concentrar en luchar del otro lado y hacer el ataque del Kaiserschlag que habíamos mencionado anteriormente, ¿vale? Después de esto, entonces, tenemos que los soviéticos buscan también hacer una colectivización agraria. ¿Qué significa eso? Que el campo ya no va a estar distribuido en las manos de algunas personas, sino que ahora va a estar en las manos de todo el gobierno o de todo el pueblo, en manos del gobierno soviético. Ellos lo van a administrar. Obviamente los campesinos, que eran pocos pero que tenían algunas tierras, van a enojarse bastante, y esto va a hacer que Lenin tome medidas muy violentas en contra de cualquier resistencia, ejecutando a cualquier campesino que se lo oponga. Se empieza a industrializar el país, y esto también va a hacer que la gente empiece a poner huelgas porque no están de acuerdo con que se industrialice en algunos sectores, o que gente que, por ejemplo, trabajaba en el campo los mandaran a trabajar en la industria. De tal forma que esto también va a tener la misma reacción. Lenin empieza a ejecutar gente. Los soviéticos mataron una cantidad de personas impresionantes. Y entre todas estas personas ejecutadas está la familia real. En la noche... ya se me pasó un poquito el tiempo. Me va a pasar un poquito más de la media hora acostumbrada, pero bueno, es para terminar con la Revolución Rusa y no dejarla conclusa. En una noche de julio de 1918, la fecha exacta todavía sigue como mucho en debate entre los historiadores, pero el chiste es que en una noche de julio de 1918, Lenin da la orden para que sea ejecutada la familia real. Es decir, el zar Nicolás II, que había renunciado al trono desde marzo de 1917, es mandado a una casa es una casa, una especie de cabaña en Siberia, donde está encerrado con su familia, pues viviendo ahí más o menos de una forma austera. Cuando Lenin decide que entre todas sus medidas para mantener el gobierno, mantener el control, va a estar ejecutar a la familia real, y los manda a ejecutar a todos. De ahí sale un poquito la leyenda de que Anastasia sobrevivió. La realidad es que Anastasia, la hija menor de Nicolás II, murió, pero la mataron en otra parte del bosque. Entonces, bueno, la cuestión es que simplemente muere la familia real ejecutada en un bosque en Siberia. Y bueno, ahí tendríamos una fotografía como de fondo donde está Lenin ahí dando un discurso frente a sus miembros del Ejército Rojo. La muerte de la familia real, entre otras situaciones, provocan lo que se llama la contrarrevolución, es decir, una revolución o un levantamiento armado en contra de la misma revolución. En 1918 a 1921 se va a desarrollar este conflicto. Entonces, ¿quiénes se van a levantar en contra de los soviéticos? Se van a levantar el llamado Ejército Blanco. El Ejército Blanco está formado principalmente por la aristocracia y la nobleza, entre los que se encuentran también algunos militares. Entonces, se crean ejércitos con gente que está a favor de la existencia de la nobleza y gente que quiere vengar la muerte de la familia real. Justamente este Ejército Blanco es el que crea la idea de que Anastasia, o la fantasía de que Anastasia sobrevivió y que la tienen ellos a salvo en París. Y que cuando se gane la guerra en contra de los soviéticos, Anastasia regresará para gobernar el Imperio Ruso, lo cual era una mentira, simplemente era propaganda. Y ellos están proponiendo una monarquía parlamentaria en la que justamente va a gobernar supuestamente Anastasia, ¿no? Y los herederos de la familia real. También otro ejército que se levanta en armas en contra de los soviéticos, en contra del Ejército Rojo, es el llamado Ejército Verde. Sí, es como que escogieron sus colores tipo parchís, y entonces ellos dijeron qué ficha iban a hacer, ¿no? La cuestión entonces es que el Ejército Verde se levanta también en armas, y este ejército está formado por todos estos campesinos a los que les quitaron su tierra. Entonces esta gente se levanta en armas y pues ellos no proponen ningún sistema de gobierno, lo único que quieren es defender sus tierras. En primer momento, el Ejército Blanco tiene la mayor parte de la fuerza. El verde siempre fue minoría, pero el blanco tenía la mayor parte de fuerza y empieza a derrotar poco a poco el Ejército Rojo. Sin embargo, el Ejército Rojo consigue mayor apoyo, consigue mayor fuerza, la población se pone a su favor y poco a poco consigue derrotar a el Ejército Verde y al Ejército Blanco, finalmente imponiéndose completamente el Ejército Rojo. Esto entonces va a permitir que, lejos de que los soviéticos o el Ejército Rojo sea derrotado y sean expulsados del gobierno, al contrario, se van a fortalecer, y en estos momentos entonces los soviéticos se afianzan en el gobierno, en el poder. Y bueno, en el 21 justamente es cuando en ese mismo año se va a crear la Constitución de la Unión Soviética, que ya ahora sí da el inicio de este nuevo país llamado Unión Soviética. Rusia desaparece y aparece la Unión Soviética, y se
se cambia de capital de San Petersburgo, se pasa entonces a Moscú. Aquí en las imágenes lo que les tengo es estas dos imágenes que estoy señalando ahorita son del ejército blanco, donde podemos observar algunos elementos interesantes. Por un lado, la cuestión religiosa. Los comunistas o los soviéticos son abiertamente ateos o enemigos de la religión, mientras que ese ejército blanco luchaba como una de sus banderas principales por la religión y todo esto. Y ahí tendremos algunos militares. Vemos aquí otra vez la bandera naval de Rusia, y bueno, ahí veríamos un poquito los combates, aunque es bastante curioso debido a que pues, su tecnología todavía es bastante anticuada, como podemos ver. Rusia estaba en una situación bastante negativa y esto sería un cañón pues ya muy antiguo. Y por otro lado, veríamos aquí otro cartel propagandístico, en este caso del ejército de la Unión Soviética o el ejército soviético, que sería el famoso ejército rojo, otra vez con el famoso Lenin, que si no estaba mostrando su pelona, estaba con sus boinas. Entonces, bueno, ahí lo tendríamos representado todo esto. Y ahora sí, ya terminaríamos. Me pasé un poquito del tiempo, que normalmente me tardo, pero era importante que termináramos o que cerráramos completamente en la Revolución Rusa. Entonces, los veo en la videoconferencia para resolver dudas y comentarios. Y no se les olvide hacer también su actividad. Y bueno, gracias por su atención. Continuamos la próxima clase. Hasta luego. Cuídense.